Bien, pues buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos acompañan una vez más en estas pláticas que el Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, a través de su Escuela de Cosmología, pues imparte para todas las personas amantes o estudiosas de estos temas tan bonitos que son temas de astrología y de cosmología. El día de hoy nos acompaña el profesor Armando Gómez Moreno. Él es de profesión ingeniero industrial y es un astrólogo mexicano certificado en el primer nivel por el NCGR Capítulo México. Él de manera autodidacta ha estudiado desde hace más de 25 años y ha asistido a diversos cursos con diversos astrólogos reconocidos a nivel internacional. Él tuvo el honor y la dicha de participar en el primer Congreso Nacional de Astrología en la Ciudad de México en el año de 1974. Pues yo creo que ya van a ser como 40 años, ¿no, Armando? 25, algo así. Luego Sí, nosotros, pasa rápido. felicidades, entonces estás en esto. Él se ha especializado en la técnica de astrología horaria, una técnica muy bonita. Algún día, ojalá podamos dar una pequeña plática introductoria. Creo que ese va a ser el tema que vas a dar en el simposio, ¿verdad? Perfecto, entonces ya nada más, tenemos un experto en el tema. Y entre sus principales actividades profesionales se encuentra la de dar conferencias, las da a través de Zoom, las da a través de Facebook, las da a través de forma presencial, da cursos de astrología horaria en las diferentes modalidades en línea y presencialmente y ha participado en diversos foros de astrología a través de las redes de Facebook. Él, la casa, bueno, hace poco terminó una plática sobre la importancia y cómo nos podemos apoyar con los aspectos de la carta natal. Entonces, eso fue la plática que dio hace tiempo. Una muy bonita plática, tal vez más adelante la puedo volver a dar para todos aquellos que estamos empezando nuevamente. El día de hoy el profesor Armando nos va a hablar sobre el tema astrología, influencia u sincronicidad. Pues sin más, Armando, te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo y adelante. Muchas gracias. Miren, el tema de hoy es bastante sencillo, pero muy importante. Comentaba hace un momento, sobre todo para aquellos que empiezan y que muchas veces la influencia nos llega deformada porque se usa con mucha frecuencia en el léxico astrológico, incluyendo, pero aquí la idea es dejar en claro cuál de las dos opera en este sentido. Es conocido, la astrología tiene mucho en la relación de los signos del zodiaco, por ejemplo, con el cuerpo humano y las diferentes partes que lo integran. Cada parte está relacionada íntimamente, empezando, por ejemplo, con Aries en la cabeza, va descendiendo en el orden zodiacal que conocemos hasta llegar a los pies. Pero necesitamos tener bien claro, para esto me fui al diccionario de la Real Academia, busqué la definición que me parece bastante clara. La palabra influir, se produce algo que se produce algunos efectos. Por ejemplo, como el hierro que forma algunos grupos de partículas cerca de un imán o que influye en el movimiento de la aguja. Otro tipo de influencia es la luz sobre la vegetación, produciéndola por medio de la luz, la fotosíntesis, y que sí influye vida vegetal porque permite que la vida se genere y florezca. También encontramos que es algo dicho de una persona o cosa, ejercer predominio o fuerza moral. Es decir, hablando ya de otro reino, hablando de personas, hay líderes que influencian enormemente a las masas. Por ejemplo, si hablamos de un Gandhi, tenía una enorme fuerza que originaba comportamientos y que los podía conducir a actuar de maneras muy... Hay otro tipo de influencia, por ejemplo, un gerente con mucha experiencia, con mucha iniciativa, por ejemplo, que tenga un gran mercurio negociante y que puede contribuir al éxito de una empresa, de un negocio. Desde luego que esa persona ejerciendo su liderazgo sí influye en el desarrollo exitoso o no de un negocio. Y bueno, también tenemos líderes religiosos que nos pueden llevar a actuar de determinada manera si nosotros le damos un valor alto a la parte divina. Entonces, bueno, así podemos entender de qué se trata la influencia. Pero debemos tener en claro, hablando ya en el aspecto astrológico, que realmente no hay una influencia de los signos o de los planetas. Esto es una idea equivocada que se utiliza
con mucha frecuencia, tanto por los que saben como por los que no saben astrología. Esto también incluye al concepto que tienen los científicos de la astrología, porque ellos dicen que no es posible que haya una influencia astrológica o planetaria cuando los planetas están colocados a enormes distancias, a millones de kilómetros de la Tierra, y que entonces no es posible que haya una influencia. En este sentido, tienen razón, porque no hay una influencia, la astrología no sostiene ese principio de que algo influye en los demás. Así que bueno, hay que tener en claro de qué se trata esto. ¿Por qué se ha dado esto? Porque es muy común ver las cosas, tratar de ver las cosas desde la materia, desde las energías, desde el magnetismo, pero la astrología no tiene nada que ver, porque no es algo físico, no es algo material, no es mecánico, ni es magnético. No se trata de influencias de gravedad que ejerzan los planetas sobre las personas, sobre la naturaleza. Ahí tenemos un concepto tremendamente equivocado. Algunos llegan a decir que, bueno, es como una especie de rayos o de hilos, los planetas actúan sobre las personas y entonces nos originan determinados comportamientos. Un marionetista puede hacer que la marioneta se mueva a su voluntad, pero desde luego no se trata de eso. Entonces, algunos lo consideran como en forma esotérica, algunos rayos, con cualidades que no logramos entender, pero que son emitidos por los planetas y que nos mueven, que nos condicionan, que nos empujan para que actuemos de determinada manera. Algunos hablan de que son enormes fuerzas cósmicas a los que estamos sometidos. Pero bueno, debemos tener claro, no, entonces, si no es así, ¿de qué se trata? No podemos ver a la astrología desde un punto de vista, más bien la astrología no contempla las cosas desde una manera lógica, es analógica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una analogía, pero bueno, es algo muy sutil, de manera que, como decíamos hace un momento, es algo que no es físico y por lo tanto no se puede medir, no se puede pesar. En algún momento la palabra peso sí se llega a utilizar cuando hay factores que tienen predominancia en una carta natal. Por ejemplo, en una carta tenemos muchos planetas en elementos de tierra o de agua y a eso sí se le da cierto peso, pero es nada más en una referencia, es una proporción, pero nada físicamente. Es algo que no podemos medir y por lo tanto es intangible. Y para esto es importante saber que las cosas tienen una esencia. Todas las cosas, todas las situaciones, las cualidades, las actitudes, hechos, pensamientos, la naturaleza, los planetas, comparten algo sutil que se llama esencia. Y esa esencia es una independientemente de cómo se manifieste. Esto es cuando todas esas cosas unidas por la esencia se mueve, una cosa se mueve, pero se mueve al unísono con todas las demás cosas, porque están conectadas o interconectadas, sin que haya una causa que las empuje o que las mueva. Eh, hubo un psiquiatra, psicólogo, médico y astrólogo, entre otras cosas, Carl Gustav Jung, donde él, con todo el conocimiento, también incluía en forma muy clara de lo que se trataba en la astrología y él desarrolló la teoría de la sincronicidad. Esto es como algo que sucede al mismo tiempo en varias cosas o en varios sucesos en la que la probabilidad es mínima para que algo suceda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una sincronicidad. Hay sucesos que normalmente se presentan en forma sincrónica porque comparten un significado fino, subjetivo, que es común y que lo podemos observar y experimentar. Pero bueno, aquí no se trata de algo que se mueva por el principio de causa y efecto, porque no es nada material. Y bueno, entonces él lo observó paralelamente y entonces él empezó a notar que había algo sin que causara una cosa a la otra. Y entonces él decía, bueno, hay una relación entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo y el espíritu, pero que no es mecánica, que no es física, como por ejemplo, cuando en una
en una nave marítima, ustedes recuerdan las galeras donde había esclavos que empujaban y que ejercían una acción directa dependiendo de qué tan fuerte remaran, y eso afectaba la velocidad con la que avanzaba la nave. Pero para esto tenían que estar sincronizados, o más bien los remeros, o algunas compartidas en donde para que avancen más, las personas necesitan. Pero bueno, esto es, sí, nosotros ejercer mecánicamente el principio de sincronicidad, y entonces él notó que había periodos de transformación en acontecimientos importantes como es el nacimiento, que queda fijado en una carta natal, cuando hay fallecimientos, dueños de la carta como familiares que tienen que ver con el caso. Cuando una persona se enamora, cuando entra a psicoterapia, cuando hace crea algún proyecto importante, cuando empieza a trabajar en su propio cambia, y entonces actúa en forma de resonancia, como si hubiera envuelve a todas las. Pero entonces esto es, decíamos, algo más sutil, no es como la sincronía en un sistema de engranes en los relojes, como de unas nadadoras de nado sincronizado, sino es algo más allá de lo físico y de lo mecánico. Es decir, hay un sistema planetario, alrededor del Sol los planetas se mueven y van ocupando diversos sectores en signos y en casas. Y lo interesante es que en nuestro interior tenemos una sincronía y una resonancia planetaria, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que nos puede hacer entender por qué es que no hay una influencia, pero sí una sincronía o una resonancia. Ahora, ¿por qué esto ha sido así? Desde hace miles de años, las personas empezaron a observar el firmamento y empezaron a asociar determinadas que estaban como fijas en el firmamento y que se podían asociar a alguno de los. Entonces, de ahí, pues bueno, se empezaron a observar las constelaciones, pero que son agrupaciones de estrellas, no son los signos de ninguna manera. Y entonces, regresando un poco al tema que veíamos en la lámina anterior, si observamos a Saturno, podemos deducir qué está pasando al mismo tiempo por sincronía en las cosas de la Tierra que comparten esa esencia, incluyendo a nosotros en nuestro interior. Y entre ello puede ser tanto el físico como el carácter, el temperamento, y eso se puede ver tanto en una carta natal como en una carta mundana de astrología meteorológica, y ahí donde puede observarse el clima, deducirse de ahí también, o qué es lo que puede venir de acontecimientos importantes en un país, decíamos en una carta mundana, o que incluso nos permite dar una respuesta cuando alguna pregunta y hace una en ese momento. Ahora, ¿por qué es que se puede saber? Porque hay una y entre lo están moviéndose, pero en relación a un momento específico de la persona que formula una. Y lo mismo es si hablamos de una astrología, cuando hablamos de cartas de pareja, queremos determinar el mejor momento para un momento importante, como un etcétera, un viaje. Esto es porque podemos observar la carta por medio del simbolismo, podemos sacar. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se comparten las naturalezas de los planetas. En este caso yo escogí solo uno, que es Saturno, pero de esa misma manera podemos analizar cualquiera de los. Una Venus y una Marte se mueve en paralelo sin que sea causal. Es acá. Y esto nosotros lo podemos deducir derivando de la carta del momento. Por ejemplo, esta es una carta levantada para las 7 de la noche en la Ciudad de México, como un ejemplo. Y de aquí, por ejemplo, usamos reglas equivalentes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y entonces, así como es arriba en los planetas, es adentro en el interior. Y es en la vida, en la naturaleza. Y por eso es que no nos anclamos en el aspecto físico, sino en el simbólico. Así que por eso no usamos cosas, sí usamos signos del zodiaco, que son diferentes. Las constelaciones tienen diferentes tamaños, algunas son muy grandes, como la de Virgo, y algunas muy pequeñas, como la de Aries, pero simbólicamente utilizamos 12 signos repartidos a grados del zodiaco, que corresponden a 30 grados por cada signo y que funcionan, puedo usar la palabra, porque cuando la interpretamos, cualquier carta, vemos cómo hay un. Entonces, no utilizamos constelación. Es común oír en el lenguaje astrológico, es que por la constelación de Aries, ahí tienes tu sol. Eso no es cierto, no, nunca hacemos referencia a una cosa. Sí hacemos referencias a los.
porque estamos hablando de algo en el terreno simbólico. Por ejemplo, hablando de matemáticas, si vemos el signo más, ya sabemos que tenemos que añadir determinadas cantidades, una a la que sirve, y eso no es nada material, algo convencional que ya está establecido y que nosotros entendemos perfectamente que vamos a hacer una suma, una sumatoria. Y entonces así todo es puramente simbolismo. Y entonces, en una carta donde están representados en medio del símbolo las posiciones de los planetas, podemos saber muchas cosas, porque, por ejemplo, empezamos a contar de un punto inicial que es a partir del cero de Aries, y dependiendo de la posición del planeta, vamos a poder deducir qué ángulos forma con alguno de los otros planetas. Y eso ya nos va a dar un información que la podemos comprobar en la vida real. Los aspectos son como los diálogos entre las personas, solo que aquí son planetas. Incluso un planeta o los planetas son representantes literales de las personas y claro, también de las circunstancias. Y para esto siempre definimos lo que es el horizonte, el horizonte, que es lo que divide al día de la noche. Y entonces ya tenemos dos hemisferios. Y tenemos otros dos, oriental y occidental. Y ahí ya empezamos también a sacar otras deducciones, puro símbolo. Y también, entre otras cartas, pues están las direcciones de arco solar, direcciones primarias, progresiones secundarias, progresiones terciarias, revolución solar, todo es simbólico. Lo único, digamos, más real es cuando hablamos de tránsitos planetarios, porque obedecen a posiciones reales de los planetas en los signos. Pero todo lo demás es. Ahora, ¿por qué? Pues porque hay una armonía en todo el universo. Decíamos, porque hay una sincronicidad. Hay algo que une las cosas que paralelamente se mueven sin que unas cosas causen a las otras, sin que unas cosas influyan sobre las demás. Entonces, esta manifestación es en todos los lugares, en todo el tiempo. Y para esto, bueno, como nosotros vivimos en el sistema solar, es una referencia importante que no podemos dejar de considerar. Me gusta poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos un reloj, sabemos la hora que es, y eso nos da la referencia de qué tan tarde, qué tan temprano, cuándo empieza el día siguiente, cuándo terminó el de ayer, pero no es que el reloj esté influyendo en el tiempo, simplemente lo está marcando. Y de esa misma manera podemos nosotros entender eso, y los planetas, y los aspectos, y las casas. No es que algo influya en los demás, simplemente nos están dando información que estudiando podemos interpretar. ¿Qué tanto podemos interpretar? Tanto como estemos dispuestos a profundizar. Hay algunas técnicas que nos permiten encontrar detalles con mucha precisión. Por ejemplo, cuando hay preguntas horarias relativas al tiempo, cuando se va a dar un acontecimiento. Los ángulos que separan a planetas, que son los significadores en una carta determinada, esa distancia de cuando perfeccionen el aspecto que van a formar nos da información muy precisa cuando alguna persona quiere saber sobre el tiempo. Entonces, insisto, influencias planetarias, influencias de los signos del zodiaco, no las hay, menos de las constelaciones. La astrología, pues bueno, no tiene un reconocimiento en las universidades, en la comunidad científica. La comunidad científica no lo ha aceptado, pero en realidad no necesitamos conocer muchas verdades, que la ciencia, tratando de verlo todo desde un punto de vista metódico, estadístico, físico, mecánico, magnético, lo quiere entender o piensa que ese es el principio, pero no hay tal. Ahora, esto se separó en algún momento porque los astrólogos viejos de la antigüedad estudiaban física, alquimia, astrología, matemáticas, lectura, medicina, teología. No había separación en el conocimiento. Actualmente ya, pues la humanidad se ha especializado y por eso es que hay tanta separación. Y eso es lo que no permite asociar que unas cosas están estrechamente vinculadas. ¿Por qué? Pues porque hay un orden armonioso en lo que algo se mueve y podemos nosotros entender que al mismo tiempo otras cosas que comparten esa síntesis se van a mover también. Aquí podemos ver una lámina de las constelaciones. Imaginación, podemos asociar, por ejemplo, esta línea naranja que ven ustedes aquí es el eclipse. Y sobre esta se encuentran los signos del zodiaco. Por ejemplo, aquí encontramos la constelación de Sagitario. Se dice que está formada por determinadas
posiciones de estrellas brillantes que dan origen a esa figura planetaria. Es algo convencional. Y por aquí vemos a la de Capricornio. Y aquí junto vemos a la de Acuario, al aguador. Y más acá podemos ver a los peces. Y junto aquí podemos ver que está la de Aries. Bueno, esa es una vista parcial del firmamento. Pero nos interesa, no todas las vamos a hablar de constelaciones. ¿Por qué hablamos de constelaciones? Porque son las que recorren el camino del Sol y va tocando 12 constelaciones que, bueno, entendidas que es una ronda zodiacal, que se trata de 12 y que cíclicamente el Sol va atravesando cada una de ellas. Pero bueno, eso es allá en el firmamento, pero como es arriba, me encontré estas figuras que nos pueden dar una idea cómo están formadas las constelaciones. En la figura de la izquierda podemos observar cómo básicamente algunas esferas, pero hay también de otras formas, que si las vemos de costado, pues no nos dan información, no nos dicen nada, y bueno, es ahí una obra de arte. Pero aquí el ingenio que trabaja con esta técnica contemporánea es que si vemos ahora la figura de frente, podemos observar con claridad lo que el artista quiso, que es un arma, pero ahí podemos ver la relatividad de constelaciones, es decir, las estrellas de las constelaciones no están sobre un mismo plano, sino que están separadas por miles, millones de kilómetros, pero que a la distancia nos parece que están juntas, pero la realidad no es así. Sin embargo, bueno, el simbolismo nos da información. O podemos ver esta otra obra de arte. Aquí vemos de costado, no nos da mayor información, no nos sugiere ninguna figura, simplemente se ven como unos manchones, pero qué diferente cuando la vemos de frente. Y entonces, bueno, aquí ya podemos apreciar lo que el artista está tratando de mostrarnos, que es un rostro humano. De la misma manera, aquí vemos algo con claridad, esta figura, pero aquí no, es como una constelación que está formada por estrellas que no tienen relación una con otra y separadas a enormes distancias. Y ese es otro de los argumentos que usan los científicos, que en realidad las constelaciones no existen, que por qué nosotros alusión a las constelaciones. El asunto es que nosotros no estudiamos las constelaciones, no estudiamos astronomía, sino que estudiamos astrología, que sí estudia la asociación de unas cosas. Y entonces, en este otro gráfico podemos ver a la Tierra considerándola como el centro de cómo se ven las cosas alrededor. Y aquí pues podemos ubicar cómo están las 12 constelaciones, pero que para fines astrológicos no los estudiamos. Lo que sí estudiamos, los signos de esas 12 constelaciones que sí nos dan una información cuando necesitamos sacar alguna, ya sea del carácter de una persona, como decíamos, de acontecimientos mundiales. Ahora, desde luego, como nosotros estamos inmersos y el Sol como el centro y los demás planetas girando a su alrededor, como se ven las cosas desde este lugar es lo que nos interesa, porque va a haber una proyección hacia determinado signo del zodiaco con unas líneas que nosotros llamamos casas. Podemos ubicarlas también en un sector, que son 12 secciones y que nos dan información muy específica en áreas en donde se van a manifestar estos efectos. Personalidad, el dinero, los parientes, la familia, la parte romántica, las enfermedades, nuestra relación con los demás, nuestra pareja, enemigos ocultos, asuntos de la muerte, la parte filosófica de estudios superiores, la parte del trabajo, la profesión, nuestros amigos, nuestra parte oculta interna que no damos a mostrar a los demás. En esta imagen podemos ver si la Tierra estuviera en este puntito blanco en el centro de la gran esfera celeste. Y en esta línea morada podemos ver la eclíptica que se separa del ecuador celeste a una distancia de más o menos 23 grados 27 minutos. El cosmos se está moviendo en forma permanente. Cada 4 minutos de tiempo las casas van avanzando 1 grado y entonces por eso es tan importante saber la hora exacta de nacimiento para tener una carta natal correcta y poder interpretarla. Cuando nosotros sabemos la hora exacta, congelamos este movimiento planetario y esa posición de los planetas
en los signos, que no en las constelaciones, nos va a dar una información riquísima dependiendo de qué tanto podamos nosotros profundizar en él. Y entonces volvemos a lo mismo. La astrología no es una ciencia, ni necesitamos que la ciencia lo reconozca, porque no es físico. Entonces, este es un error común que mucha gente conoce cuando no sabe cuál es el principio de la astrología. Simplemente la astrología estudia las asociaciones de unas cosas con las otras, las asociaciones de los planetas con nuestro interior, con la vida en la Tierra, con la naturaleza, con todo lo que tenga diferentes tipos de asociación. Decíamos saturnina, venusina, marciana, uraniana, etcétera. Ahora, ¿por qué se ha dado esta idea de que hay una influencia real? Algunos dicen, bueno, no, sí hay influencia porque, por ejemplo, la luna ejerce una atracción sobre las mareas y entonces la Tierra sufre estos efectos. Bueno, sí es cierto eso, pero no hay que confundir. Esto se da porque hay una cercanía extrema de la Luna con la Tierra y entonces ahí sí hay un tirón gravitatorio tan fuerte que hace una atracción de las mareas. Y en el lado opuesto incluso hay otro efecto también. Y pero debemos tener en claro que esto es por la cercanía de la Tierra. Pero, como dicen los científicos, a ver, planetas situados a millones de kilómetros de la Tierra no pueden ejercer alguna influencia porque están tan alejados que es más fácil, por ejemplo, que haya una influencia de la enfermera que está atendiendo a un paciente que un planeta a millones de kilómetros de distancia. Eso es cierto. Pero nosotros debemos tener claro que el asunto no va por ahí. No hay un... Así que olvidémonos de la palabra influencia. La debemos desterrar del lenguaje astrológico. Aunque se use mucho, aunque astrólogos digan, hablen de influencia, eso es en forma convencional. Porque bueno, es algo que supuestamente entendemos. En realidad deberíamos de dejar fuera del léxico astrológico la palabra influencia. Y entonces debemos tener en claro que los planetas no influyen sobre nosotros. Simplemente por analogía podemos deducir asuntos de salud, de enfermedades, de simpatías, de antipatías entre personas, todo lo que ustedes quieran, pero desde el punto de vista analógico, no lógico. Porque decíamos cuando una cosa que comparte la esencia se mueve, todo al unísono se está moviendo, que una cosa haga efecto o causa. Hay una sincronicidad, afirmaba Gustav Jung. Y miren, aquí estoy mostrando algunos ejemplos de cómo es que, por ejemplo, cuando hablamos de Saturno, que aquí lo tenemos representado en una imagen que me parece muy bella, cuando algo se mueve de Saturno, se mueven las demás cosas en las que está representada su esencia. Por ejemplo, en las personas, en los lugares ocultos, bajo la tierra, con poca luz, escondidos, o cuando en la escuela nos dan reglas determinadas e instrucciones que debemos seguir y si no las acatamos, pues bueno, somos objeto de una llamada de atención. Todo esto es saturnino, porque ya, aunque seamos desde pequeños, digamos que no tenemos grandes responsabilidades, cuando entramos a la escuela primaria, empezamos a tener contactos con Saturno y empezamos a tener obligaciones que hay que pararse a una misma hora, temprano, que hay que desayunar, que debemos llevar el uniforme a la escuela, que debemos observar cierta conducta en el salón de clases y que tenemos un profesor que nos está vigilando. Entonces, esto es un asunto saturnino. Y lo mismo, hablando de la naturaleza, lugares inhóspitos, secos, inhabitados, lejanos, o lo mismo si hablamos de la Tierra, pues lugares que tienen sequía, porque la naturaleza de Saturno es frío y seco. Y lo mismo podemos estar hablando de los dientes, porque están relacionados. Entonces, cuando en una carta observamos problemas con los huesos, cuando la persona nos los dice así, seguramente Saturno anda por ahí con algunos conflictos. Y Saturno tiene que ver con las cosas pesadas y con los esfuerzos. Y, por ejemplo, en la religión católica hay unos mandamientos que se deben de seguir. Y también hablamos de cuando a una persona no acepta
todo lo que le dicen y entonces duda, frunce el ceño y bueno, nota que algo no está encajando bien. Aquí un paisaje seco y no. También cuando hablamos de Saturno hablamos de limitaciones, que hay cosas que nos detienen, que nos alentan y que no nos dejan avanzar a la velocidad que nosotros quisiéramos. También cuando encontramos barreras que nos detienen y que nos dicen, alto, tú no puedes pasar esta, por ejemplo, barrera de velocidad, hay límites que deben. Y también se refiere al sistema del esqueleto, porque todos los huesos tienen que ver con la estructura de Saturno. Y cuando nosotros estamos sujetos a determinadas circunstancias que nos permiten, y que más bien que no nos permiten movernos en libertad. Y cuando estamos ante un paraje frío, también estamos hablando de la naturaleza de Saturno. Y cuando tenemos una enorme cantidad de tareas que cumplir y que nos abruman, pues ahí estamos hablando también de Saturno. Y cuando tomamos una disciplina en la que debemos, por ejemplo, adoptar ciertos horarios, cierto tiempo de ejercitarnos, hoy ahí estamos hablando de un trabajo saturnino. O cuando nos encargan muchas responsabilidades y que tenemos que atender todas porque no podemos omitir nada, pues bueno, ahí también implica un esfuerzo adicional para poder sacar adelante todas las encomiendas que tenemos. Estamos hablando de un trabajo saturnino. Y cuando estamos estructurando o reestructurando cualquier cosa, ya sea una situación, un trabajo o nuestra propia vida, cuando Saturno en su ciclo a los 29 años regresa y nos pide facturas, nos entrega facturas cuando no hemos asumido las responsabilidades que la vida nos ha encargado, o que nos da un premio como cosecha por haber llevado a cabo todas las encomiendas que tuvimos en el periodo, digamos, anterior, que podemos contarlos en grupos de 7 años, que son importantes análisis Saturno, o cuando debemos tener cuidado de que peligro, aquí hay algo, no podemos nosotros circular o andar en un área porque hay ciertos riesgos. Aquí seguimos hablando del aspecto saturnino. O cuando hablamos de una etapa de reflexión o de una experiencia que requiere de reflexión antes de actuar, estamos hablando de el aspecto saturnino. O cuando estamos abatidos, estamos melancólicos o entristecidos y vemos que no sale el sol para nosotros, como si nubes de tormenta nos estuvieran atormentando. Estamos hablando ahí de un periodo saturnino. Y lo mismo puede representar un paraje viejo, abandonado, que, bueno, no se ha hecho nada importante. Entonces, también es una situación relacionada con Saturno. O en general con todas las cosas negras que comparten una naturaleza saturnino, porque Saturno representa el color negro. Incluso aquí hay una cámara fotográfica que representa el tiempo porque deja fijada una imagen. Ahí estamos hablando de Saturno. O también cuando hablamos de animales que viven bajo la tierra, escondidos en lo oscuro. Ese es un símbolo saturnino. O cuando estamos hablando del tiempo, que nunca debe pasar y que nosotros de actuar en determinados momentos, en etapas específicas de nuestra vida, porque si no el tiempo se va y no regresa. Y ese es otro también, podríamos decir, tal vez un castigo de Saturno que en su momento no actuamos. Este es un solo ejemplo, la naturaleza de un planeta, pero como decía, lo mismo podemos hacer vinculando la naturaleza de Venus, que es una mujer joven, atractiva, la etapa del enamoramiento, el afecto que tenemos con las demás personas, etcétera, etcétera. Cualquier otro planeta es objeto de análisis para vincular todo lo que representa ese planeta. Y por eso es que cuando nosotros interpretamos una carta, cualquiera que sea, lo único que hacemos es vincular unas cosas con otras. Me parece que estos son todos los ejemplos y en realidad es breve el tema, pero creo que sí es importante dejarlo en claro. Así que, pues bueno, yo agradezco mucho su interés y la atención que han puesto en el tema y si tienen algunas preguntas, con todo gusto las podemos atender.
Muchas gracias, Armando. Si alguien tiene una pregunta, por favor, abra su micrófono y adelante. Me pareció muy interesante, muy bonito el tema. Qué padre que lo tocas, la sincronicidad, digo, la influencia, todo eso, qué interesante en astrología. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, tiene alguna duda o alguna aportación. Adelante, Jorge. Sí, hablamos pues de sincronicidad e influencia. Sin embargo, cuando tocaste el planeta, si se le puede llamar planeta, la luna, ahí sí se maneja muy claramente la influencia porque lo podemos ver claramente cuando, dependiendo de en qué condiciones está la luna, si es creciente, si es menguante, si es nueva o si es luna llena, lo cual lo podemos ver, por ejemplo, en los mares y las mujeres. Entonces, en este caso, el planeta, como decía, que ahí sí se puede manejar el concepto de influencia, Pero en los demás no. pero en los demás no por su distancia, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Sí, ese tema es algo que confunde porque es el único caso de una enorme cercanía de la Luna con la Tierra y entonces ahí sí, magnéticamente hay un efecto, pero ahí no estamos hablando de astrología. Sí, por ejemplo, con los eclipses son muy claros los efectos que se sienten, como este que acaba de pasar, pues las personas se sienten, yo le comentaba a mi esposa, pues vas a sentir, no sé, cosas extrañas, que te duele la cabeza, cansancio, no sabes ni qué está pasando. Ahí está influyendo el sol con la luna. No, 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 a ver, a ver, a ver. Debemos de tener claro, no hay una influencia. Interpretamos acontecimientos cuando hay eclipses que se dan cuando en la cercanía de los nodos se da una fase de luna llena o de una luna nueva y podemos sacar muchas deducciones, pero definitivamente no es porque está influyendo la luna o el sol. Son símbolos que nosotros interpretamos porque paralelamente, vamos a decirlo, se da con frecuencia que algunas cosas se destapan y en los eclipses, cuando algún planeta es tocado por un eclipse, sucede que a la persona se entera de cosas que no se había enterado tiempo atrás, pero coincide con que cuando se da el eclipse, ahora se entera. Ahí no estamos hablando de ningún influencia, ahí Sí, estamos hablando de un paralelismo o de una sincronía, como decía Jung, pero de ninguna manera es una influencia. sí, todas esas energías, pues entonces sí se consideran como una sincronicidad, pues. Sí, ahora, la palabra energía, desde luego que sí la podemos usar porque cada planeta representa determinada energía. Por ejemplo, Marte representa la energía que nos lleva a alcanzar nuestras metas, que nos impulsa a hacer las cosas, que representa el empuje que necesitamos para romper la inercia y empezar a hacer las cosas. Por ejemplo, esa es una energía marciana. Pero hay otro tipo de energía que no necesariamente es de ese tipo, sino la de la luna, que es una energía que permite ser protector de los demás, ser considerada y valorar las relaciones familiares, etcétera, o la energía venusina, que es ese afecto que sentimos por nuestra pareja, por nuestra novia, en general por las demás personas, por el gusto de vestirnos armoniosamente y, bueno, todo lo que ustedes quieran asociar con el planeta Venus. Eso sí, representan energías de diferentes naturalezas que se van a manifestar en determinados lugares, en determinadas personas y que van a estar más marcados dependiendo de cómo la carta natal esté enfatizada. Eso sí, Gracias, Armando. con gusto. ¿Alguien más que desea abrir su micrófono? ¿Duda, pregunta, participación? No, pues parece que quedó muy claro. Qué padre, Armando, que platicaste sobre esos temas, que son conceptos que deberíamos de manejar desde un principio. Yo te felicito por la preparación y con la simpleza con lo que abordas el tema. Se ve que tienes una buena preparación en estos de temas de cosmología, astrología. Entonces le vamos a pedir a Fernando si está ahora de hacer sus comentarios y hacer el cierre final de esta plática. Sí, muchas gracias, Armando. Es muy, pero muy interesante este tema, porque los científicos niegan el valor de la astrología porque dicen, porque escuchan hablar de la influencia. Por ejemplo, Carl Sagan. Carl Sagan
pues se basa en los horóscopos que salen en los periódicos y habla de que la astrología pues es una charlatanería y nos pone un ejemplo de un horóscopo y de otro horóscopo. Esa fue la investigación. En cambio, Jung sí se metió a fondo a investigar y encontró esa sincronicidad. Y entonces él habla de arquetipos, o sea que nosotros ya nacemos con ciertas características a desarrollar. Y eso coincide con las posiciones planetarias. Ahí está la sincronicidad, que los antiguos astrólogos, los primeros astrólogos que también eran astrónomos y manejaban todas las ciencias, descubrieron hace miles de años. Y entonces fue como ellos crearon la astrología o la descubrieron esa sincronicidad. Y entonces, pues hasta la fecha, por ejemplo, los persas tenían su mitología y de ahí se fue a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma pues a todo el mundo, pero es una sincronicidad. Ya nacemos con esas características. Entonces, decía el doctor Espicas de Argentina, es como si nosotros decimos que tenemos un lunar en la espalda, pero nunca nos lo hemos visto, pero un juego de espejos sí podemos verlo. Entonces, es que lo que nosotros sabemos de aquí, de nuestras características, lo podemos ver en el espejo de las estrellas. Entonces, muy, muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias, Armando. Y amigos, pues ya se acerca la Semana Santa y tenemos el simposio de cosmobiología en Jalapa, simposio internacional, donde va a estar Armando, Francisco, un servidor también, dando clases. También va a estar Miguel Antonio Aranda, Cecilio Tlaminsi, y Yolanda y varios profesores más que van a estar. La honorable gurú Laura Guzmán, que nos va a hablar de cábala y astrología. Y entonces pues somos como 12 profesores que vamos a estar ahí y son 12 temas muy interesantes. Miren, aquí está Ariana, Ausberto, Miguel Antonio, Yolanda, David, Jerónimo, Armando, Cecilio, Meche y Raúl, eh, y también Francisco Cárdenas, un servidor. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a estar todos. Y los invitamos, si quieren pasar sus vacaciones Semana Santa en Jalapa, vénganse para acá. Estamos a 10 kilómetros de Coatepec, donde está el ARRAN el ARRA de la GFU. Se pueden quedar a dormir en el ARRA y todos los días ahí pasa el camión a una cuadra y los deja en el centro y caminando llega uno o en taxi a la casa sede de Jalapa, que es muy bonita, una casa de 3 pisos, muy bonita, preciosa, y está en el mero centro de Jalapa, y de ahí caminando, visitar todo Jalapa, todo el centro, los lagos, tan bonito que es Jalapa, con muchos cafés donde ir a cenar y escuchar música, muchos eventos culturales hay. Entonces, pueden venir o si no pueden venir porque decidieron con la familia pasar la Semana Santa en la playa, bueno, pues se inscriben y lo toman en línea y desde donde estén ustedes se conectan para ver los cursos que van a tomar y ahí están, mientras están en la playa, pues miren, esa es la casa sede de Jalapa, miren, 3 niveles, está muy bonita esa casa, tiene 3 salones muy grandes uno en cada nivel, más otras cosas, ¿no? Y entonces, pueden tomarlo en línea. Yo estoy de vacaciones en la montaña, pues de ahí me conecto, pues está muy bien, o desde la playa, o si se quedan en la Ciudad de México o en su ciudad natal, desde ahí se conectan. Vengan a Jalapa, la cuota vale 1,500 pesos mexicanos o $75 para quien viene del extranjero y de otros países. Y ya si vienen a Jalapa, bueno, pagarán el hotel, los alimentos están incluidos, el desayuno, la comida, ya nomás saldrán a cenar al centro y ustedes pagan su cena. Vale la pena y claro, su pasaje, ¿no? Los invitamos a que vengan. Gracias, Francisco. Bueno, pues muchas gracias. Si quieres despedir la transmisión, Fernando, adelante. Pues muchas gracias a todos, los esperamos la próxima semana. Por favor, si todos están inscritos ya en esta escuela,
por favor, cuando les llegue la conferencia, el video, compártanlo. Igual que el cartel de la próxima les va a llegar, compártanlo en sus escuelas, con sus familiares, amigos, compártanlo, por favor. Y la inscripción es gratis. Quien no esté inscrito, ponga su nombre, su número de celular para que nosotros lo podamos registrar. Y ojalá lo difundan para que siga creciendo esta escuela, que es gratuita y estamos siempre viendo temas muy interesantes con los profesores que somos como 30, no solo de México, también de otros países, de Europa, de Centro, de Sudamérica, ¿eh? Bueno, pues estamos esperándonos, que nos vemos en la próxima semana. Pax, buenas noches. Max, un abrazo a todos, gracias, buenas noches, gracias Fernando, Luego, gracias. gracias Armando, hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pax. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches.